tan hermoso, eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso, eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Buenos días a todos. Qué tiempo de alabanza más precioso hemos tenido, ¿eh? Yo me quedaba alabando al Señor hasta que no me diera más la voz, las manos, los pies, y solo me quedase el alma, como decíamos la semana pasada. El Señor se mueve en la alabanza de su pueblo, y es curioso cómo Él utiliza a los imperfectos para glorificarse, para que veamos que todo lo que ocurre aquí en el tiempo de alabanza es obra de Dios, es Él moviéndose en medio de su pueblo. Yo me gozaba en la alabanza porque pensaba en a quién escoge el Señor para servirle. Escoge a un siervo que le faltan dedos, que se le quedan dormidas las manos y tiene que parar de tocar para tocar un instrumento. Y utiliza a un siervo que se queda medio sordo y tiene que ir al médico porque no escucha bien, pues precisamente para alabarle por medio de la música. Y eso nos da una esperanza, nos da un acicate, una fuerza tremenda para hacer su obra, porque el Señor utiliza a lo más imperfecto para mostrar su perfección. Entonces, hoy vamos a hablar de ese gran llamado que tiene su iglesia para ir y predicar el Evangelio, y muchos pues quizá nos consideremos torpes, quizá nos consideremos que no vamos a ser capaces de transmitir lo que el Señor quiere para la vida de las personas, que no nos van a salir las palabras, que nos va a dar vergüenza salir, que va a ser muy difícil, pero día tras día vemos cómo es el Señor el que obra en la vida de las personas. Él es el Señor el que pone las palabras correctas. Es el Señor el que obra en medio de la alabanza. Es el Señor el que obra en medio de la predicación de la palabra. Es el Señor el que obra en medio de personas imperfectas. Y ya nos vamos conociendo, hermano, un poquito, ¿no? Todos sabemos que todos y cada uno de nosotros somos imperfectos. Todos tenemos nuestros fallos. La semana pasada decía que el amor de este mundo, en cierta medida, madura conforme aprendemos a aceptar los defectos de la otra persona, ¿verdad? Pero cuando miramos al Señor Jesús, pues resulta que descubrimos que Él no tiene defectos. Él es perfecto. Y cuanto más sabemos de Él, cuanto más tiempo pasamos con Él, cuanto más lo escuchamos, cuanto más lo vemos, cómo Él se comporta, más nos enamoramos de Él. Y nuestro amor madura conforme vamos viendo lo perfecto que es Él. Y crece esa confianza de una forma maravillosa. Y esa confianza, pues nosotros la llamamos fe, ¿verdad? Tenemos fe en Él. Fe en que Él va a hacer cosas que nosotros todavía no hemos visto, pero que Él ya las tiene preparadas para nuestras vidas. Así que en el mensaje de hoy vamos a empezar leyendo un pasaje de la palabra, pero quiero que tengan muy en mente que en el mensaje de hoy tenemos
dos objetivos en mente. Uno, que te enamores un poquito más del Señor Jesús. Que tú veas cómo Él hablaba, cómo Él se comportaba, cómo Él se movía, cómo Él trataba con las personas, y viendo cómo es Él, tenga deseo de pasar más tiempo a su lado y ser como Él y enamorarte de Él. Y por otro lado, pues tenemos otro objetivo con este mensaje, y es que nos comportemos como Él, que aprendamos a comportarnos como Él se comportaba. He titulado este mensaje Llamados a ir como Jesús. Nuestro hermano Kemuel, me ha gustado mucho el pasaje que has elegido, hermano. Dice que no nos volvamos locos, ¿verdad? Volverse loco para el Señor en ese pasaje es hacer las cosas de otra manera, a la manera nuestra, a la manera del mundo, ¿verdad? Cuando realmente el Señor nos pide que hagamos las cosas a su manera. Entonces a mí me parecía perfecto llamar este mensaje Llamados a ir como Jesús. Y vamos a ver un poco cómo Jesús se acercaba a las personas, cómo Él evangelizaba, cómo Él compartía ese mensaje con personas de todo tipo. Personas que no querían escucharlo y personas que tenían deseo de escucharlo, pero que no estaban conduciendo bien su vida. Y a todos ellos, Él se acercaba de una forma muy especial, muy concreta, que hoy vamos a ver pasito a paso. Así que vamos a ir a Mateo 28, versículos del 16 al 20. Y me gustaría que tengamos estos dos objetivos en mente, que hemos dicho al principio. Dice la palabra en Mateo 28, del 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús había muerto, había resucitado, los discípulos estaban esperando y se les aparece el Señor Jesús, resucitado. Y imagínate, ¿no? Tenemos fe, pero tiene que ser impactante ver cómo el Señor cumplió su promesa, resucitó y se les planta allí delante de ellos. Yo hubiera sido como Tomás, hermano. Yo hubiera dudado. No sé, me hubiera entrado el tembleque, ¿no? Yo me hubiera maravillado, igual que los discípulos. Yo no soy mejor que los discípulos. Y le adoraron. Entonces Jesús se acercó y les habló, diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso es la iglesia, hermano. La iglesia no es más que la continuación de esa obra maravillosa que el Señor empezó aquí en la tierra. Y Él fue nuestro primer ejemplo. Él fue el primero que fue predicando el Evangelio de salvación a toda Judea y a Samaria. Y luego todos sabemos que Él subió, se fue, pero nos dejó al Espíritu Santo, con poder, uno que es igual que Él, que está al ladito nuestra, que hoy ha estado aquí en el tiempo de alabanza y que hoy está hablándole a tu corazón y nos está enseñando. Y Él nos deja encargados que extendamos el Evangelio hasta lo último de la tierra. Se lo dice a sus discípulos. Imagínate, ¿vale? Esta semana y todas estas semanas anteriores y estos meses hemos estado hablando de que queremos compartir el Evangelio de salvación con Chipiona. Y puede ser que algunos hayamos pensado,
Vaya obra más difícil, ¿no? ¿Cómo le voy a compartir yo a mi amigo que me conoce desde chiquitito, al que sabe mis defectos, a este pueblo que muchas veces les da vergüenza juntarse con los evangélicos, ¿no? ¿Qué obra más difícil? Bueno, pues tú imagínate cómo se tuvieron que sentir los discípulos cuando Jesús les dice: oye, que yo me voy, os voy a dejar el Espíritu Santo, pero yo me voy. Ustedes compartid este evangelio al resto del mundo. ¡Guau! Qué difícil, ¿no? Compartí el evangelio a esos fariseos que me quisieron apedrear cuando yo me tuve que ir de Jerusalén, pues a esos fariseos. Compartirle el evangelio a los romanos, a los que ustedes decís que son vuestros enemigos, a ellos. Compartir el evangelio a aquellos que están tan lejos que no sabéis ni cómo se van a comportar, ni cómo os van a recibir. Ir. Pero yo quiero que te fijes un poco en estas palabras del Señor Jesús, porque Él no nos manda indefensos. Lo primero que les dice es: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Se podría haber acercado de muchísimas maneras, de muchísimas formas. Les podría haber dicho: ¿cuántos he echado de menos estos 3 días? ¿Verdad? O qué bonito que estéis aquí juntos, como yo os he mandado. No sé, les podría haber dicho 1.000.000 de cosas. Sin embargo, lo primero que Él les dice, va al grano, les dice: toda potestad, todo poder me es dado a mí en el cielo y en la tierra. Y con esa seguridad nosotros compartimos el evangelio de otra manera, porque no es nuestro evangelio, no es nuestra palabra, no es nuestro mensaje, no es nuestro poder, es el evangelio, el mensaje, la salvación, el poder de Cristo Jesús. Y allí donde nosotros vamos, viene con nosotros el que tiene todo el poder. Viene con nosotros el que conoce los corazones. Viene con nosotros el que va preparando el terreno para que nosotros simplemente sembremos. Viene con nosotros el que tiene todo el poder en los cielos sobre Satanás, sobre las dudas, sobre la ansiedad, sobre el miedo, sobre el temor a qué es lo que van a decir. Él tiene el poder sobre todo eso. Y Él tiene el poder para tocar cada corazón. Me gustó mucho una conversación que yo tuve con mi suegro el otro día. Y es que es verdad. Si el dueño de un campo te contrata para que tú siembres, y él te dice: siembra, tú échalo por todo el campo. No nos corresponde a nosotros decidir cuándo sembrar ni dónde sembrar. Solo nos corresponde sembrar, con la confianza del que tiene todo el poder, tiene el control, tiene un plan, con la confianza de que el que está preparando el camino va a allanar esos corazones, esos oídos, esas mentes que van a escuchar de su palabra. Entonces se hace de otra manera, ¿verdad? Y ya te digo, me encanta ese versículo que ha compartido el hermano que me... Oye, no os volváis locos, no hagáis las cosas a vuestra manera. Hacedlas según la forma de Jesús. Con confianza, con fe. Por tanto, sabiendo esto, id. Ese es nuestro llamado. Esa es la gran comisión que nos da nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Que vayamos, simplemente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nosotros tenemos que ponernos en movimiento, que no podemos estar aquí quietos, que no podemos simplemente recibir y luego no hacer nada. El Señor Jesús ha establecido su iglesia
como hemos dicho al principio, como su nación santa, como su nueva nación, como los escogidos de Él. No para que luchemos, no para que cojamos una espada, no para que nos sintamos orgullosos, para que nos colguemos una medallita y nos pongamos una vestidura preciosa, no. Nos ha escogido para que estemos a su servicio, para que vivamos de rodillas delante de Él, diciendo sí y amén a todo lo que Él nos pide. Y la primera cosa que Él le pidió a su iglesia es que vayamos y prediquemos. ¿A dónde? A donde Él nos mande. Nosotros, por suerte, no tenemos que hacer un viaje desde Jerusalén hasta el fin del mundo. Nosotros ya estamos en el fin del mundo, ¿verdad? Para Jesús esto estaba muy lejos, para los discípulos esto estaba muy lejos. Nosotros ya estamos en esa parte que ellos consideraban que era el fin del mundo. Solo tenemos que acercarnos a los que están cerquita nuestra y contarles qué es lo que Jesús ha hecho por sus vidas. Y como os decía, pues Jesús fue nuestro primer ejemplo. Él fue el primer ejemplo y el mejor, el más excelente. Él se implicaba personalmente con todos y cada uno de los que se acercaban a Él. Él no sembraba a la ligera. Él lo hacía de una forma personal, de tú a tú. Y eso es algo que a mí me toca, porque yo muchas veces no me implico personalmente con las personas. Me cuesta tener empatía, me cuesta comprender las situaciones, me cuesta identificarme con los demás. Sin embargo, Jesús tenía una sensibilidad especial para esto, ¿verdad? Tenemos muchos ejemplos en la palabra. Me gusta mucho cómo el Señor Jesús dice que era necesario que pasase por Samaria. Y cuando pasa por Samaria lo vemos descansando a la sombrita, cerca de un pozo, esperando a una mujer. Él la estaba esperando. Él iba porque sabía que el Evangelio se iba a extender de una forma poderosa en ese pueblo. Pero tengo esa imagen clavada en mi cabeza. El Señor Jesús sentado, esperando a que esa mujer viniera. De una forma personal, única. Él tenía poco tiempo. El ministerio del Señor Jesús duró muy poco tiempo. Imagínate que yo te digo, oye, mira, tenemos 3 años para compartir el Evangelio antes de que venga el Señor y nos lleve. Y el que no se convierta, se acabó. ¿Cómo haríamos nosotros la obra que el Señor Jesús nos ha encomendado? Lo compartiríamos con todo el mundo, ¿no? A todas horas. Con mi familia, sobre todo, ¿no? Yo no quiero que mi familia se condene. Pero ahí tenemos al Señor Jesús con un montón de trabajo que hacer, con su pueblo, con un corazón duro de piedra, que acababan de intentar apedrearlo. Él había llorado a las puertas de Jerusalén sabiendo que se iban a condenar. Pero ahí lo tenemos sentado, esperando a esa mujer. Me gusta mucho cómo Jesús está entre la multitud, muchísimas personas con necesidad de Él, con necesidad de salvación, ignorantes, sin saber cuál era el plan de Dios para salvarlo y darle vida eterna, y sin embargo, Él levanta su mirada y ve a un hombre chiquitito, a Zaqueo, y se para con él. Y ve su necesidad, ve ese deseo que él tenía en su corazón, ve cómo él le buscaba. Y delante de toda aquella multitud se para personalmente con él y le dice, Zaqueo, baja, hoy voy a comer en tu casa. ¡Wow! Esa es la implicación personal que yo quiero tener con todas y cada una de las personas que se acercan a Jesús con necesidad de Él. Y Él es mi primer ejemplo. Jesús estaba sufriendo en la cruz. Sin embargo,
prácticamente su último aliento, Él le dedica un momento para darle esperanza a ese ladrón que había creído en Él. ¿Cuánto tiempo le dedicamos nosotros a los demás cuando estamos sufriendo? Cuando pasamos por dolor, cuando mi problema parece mucho mayor que el problema de la persona que está al lado. Pues Él estaba muriendo y le dedicó ese momento tan precioso para decirle al ladrón: hoy vas a comer conmigo en el reino de los cielos. Su fe lo había salvado y Jesús se lo dijo en ese momento tan duro para él. Yo quiero ser como Él. Necesitamos ser más como Jesús, hermano. Yo necesito ser más como Jesús. Otra cosa que aprendo de Él es que Él se acercaba con sabiduría. Él no hacía las cosas de cualquier manera. Él utilizaba las parábolas para hablar con la gente sencilla, con la gente de campo. ¿Y qué les decía? Pues les decía cómo se siembra, les hablaba del yugo, de los bueyes que ellos utilizaban, les hablaba de pescar, les hablaba de cosas que ellos sabían perfectamente de qué iban, y en medio de hecho les daba una enseñanza. Igual que hago yo con mis niños del colegio. Yo intento, por lo menos, hablarles de forma sencilla. Yo sí me he hecho de educación física. Y si no me entiende, pues hago yo mismo el juego. Y se lo enseño con mi propio cuerpo, ¿no? Y con mis propios materiales. Eso es lo que hacía el Señor Jesús. Él les daba ejemplos que ellos pudieran ver directamente. Y para las personas que aún así no lo entendían, Él utilizaba palabras que ellos habían estudiado durante mucho tiempo. Por ejemplo, se planta en la sinagoga, se levanta y les lee el rollo de Isaías. Y les dice: ¿habéis visto esta profecía que ustedes lleváis tanto tiempo estudiando? Pues hoy se ha cumplido delante de ustedes. Yo soy el que tenía que venir. ¡Wow! Imagínate, eso es una estrategia con sabiduría que utilizó el Señor Jesús para llegar a unas personas que creían que eran muy estudiosos y que llevaban muchísimo tiempo anhelando esa promesa, estudiando esa promesa, esperando esa promesa, recordando una por una esas palabras. Y entonces Jesús, que sabía que esas palabras estaban en su mente, en su corazón, en su vida, les dice: oye, mira, esas palabras, aquí están, soy yo. ¡Wow! Eso es actuar con sabiduría. Eso es ponerte en el lugar de la otra persona y ver qué es lo que esa persona necesita, qué es lo que esa persona va buscando, y utilizarlo para presentarle el Evangelio del Señor Jesús. Él resucitó también a Lázaro con sabiduría. Se entretuvo a propósito, hermano. Él sabía que Lázaro se estaba muriendo. Y sin embargo, se esperó. Y los discípulos se lo dijeron: oye, que Lázaro se muere. ¿Vamos o no vamos? No, espérate. Y cuando llegó, Lázaro ya olía. Pero cuando Él resucitó a Lázaro, fue una forma de enseñarle a todas aquellas personas que su poder va mucho más allá de nuestras expectativas. Sobre todo a los más cercanos. Porque, ¿qué le dijeron a aquellas mujeres? Si tú hubieras estado aquí, Él no hubiera muerto. Él sabía que su fe llegaba hasta aquí. Yo tengo fe en que tú lo podrías haber sanado. El Señor quería obrar en esa fe y aumentarla. ¿Y qué hizo? No, yo no puedo sanar. Yo puedo resucitar, si quiero. Y utilizó esa situación en su vida con sabiduría, con inteligencia, para aumentar la fe de esas personas y dar testimonio de Él. Y de lo que iba a ocurrir, porque después resucitó también. Así que, hermanos, lo primero que aprendo de Él es que si queremos compartir el Evangelio
tal y como Jesús lo compartía, pues tiene que ser algo personal y tenemos que actuar con sabiduría. Él se lo tomaba como si fuera algo suyo, algo personal, y nosotros pues también tenemos que ser conscientes de que nosotros no estamos predicando algo que es ajeno a nosotros, que no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros estamos expandiendo, aumentando el reino de Dios. Y resulta que el reino de Dios también es nuestro reino, porque nosotros somos, dice la palabra, conciudadanos con Él. Dice la palabra que Él fue el primero, pero que nosotros vamos detrás. Dice la palabra que nosotros somos herederos, copartícipes. ¿Qué quiere decir? Pues que el reino de Dios también es cosa mía, también es cosa tuya, también es cosa nuestra. No es algo que sea del Señor Jesús y que Él se encargue, no, es algo mío. Estamos hablando de mi casa, de mi trabajo, de mi reino, de mi ciudadanía, de un encargo que el Señor Jesús me ha hecho a mí personalmente. Te voy a hacer una pregunta. ¿Hay algo más personal que la salvación o la condenación de la persona que está a tu lado? Porque si no nos lo tomamos así, pues puede ser que haya personas que reciban la condenación eterna. ¿Hay algo más personal que eso? Cuando ellos pueden ser copartícipes con nosotros, pueden ser ciudadanos del reino, pueden tener esa esperanza, como decía Toñi, de que cuando muramos Él nos va a resucitar y vamos a estar eternamente con Él, gozándonos con Él, haciendo un convite con Él, eterno, reinando con Él. El Señor se acercaba sin juzgar ni señalar. Qué poco me gusta a mí este gesto, cada vez menos. Él no hacía este gesto. Él se acercaba a las personas sabiendo cómo eran, pero con un mensaje diferente. Él iba sanando, Él iba haciendo milagros allí donde Él iba, porque, entre otras cosas, conocía el corazón de los que un día le preguntaron, bueno, ¿y qué señal hace tú para que nosotros creamos? Él podría haber ido por ahí diciéndole a la gente, incrédulo, 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 qué poca fe tiene, mira este. No, pero Él lo hacía de una forma diferente, con amor, y sabiendo que las personas pensaban eso en su corazón, Él directamente hacía milagros y señales, porque los judíos eran así, ellos querían palabras y milagros. Para aquellos que le decían, pero Moisés era más grande que tú, Él sacó al pueblo de Egipto, ¿tú qué has hecho? Él abrió los mares, ¿y tú? Pues para esas personas, en vez de tener un dedo señalador, tenía sanidad, tenía vida, tenía amor, tenía alimento, tenía descanso, tenía perdón. ¡Wow! Madre mía. ¿Yo qué tengo para las personas que piensan mal de mí? ¿Yo qué tengo para esas personas que me responden mal? ¿Yo qué tengo para esas personas que ponen un muro entre ellos y yo? ¿Tengo un dedo señalador? ¿O tengo un gesto que le demuestre que mi Dios es diferente? Porque Jesús lo hacía de esa manera. Vamos a leer la palabra en Juan 9, del 1 al 11. Dice así. Juan 9, del 1 al 11. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Me es necesario hacer la obra del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz
soy del mundo. Y después vemos cómo él sanó a este ciego, ¿verdad? Muchas veces, hace tiempo predicamos sobre la pregunta equivocada. Muchas veces nos acercamos a las personas con la pregunta equivocada, ¿verdad? Y aquí tenemos un claro ejemplo. Él se acerca a una persona que era ciega, viendo su necesidad, viendo qué es lo que él podía hacer por él, mientras los demás estaban preguntando, ¿quién habrá pecado? ¿Qué habrá hecho? Así, se acercaban así, ¿no? Sin embargo, Jesús no veía su fallo, no veía su pecado. Bueno, sí lo veía, pero eso no evitaba que él hiciera un milagro en su vida. Él no le importaba todas aquellas preguntas que se estaban haciendo las personas que estaban al lado de él. Él única y exclusivamente se acercó a él porque vio una necesidad y por amor deseaba suplirla. Y dice la palabra que mientras él estuviera en el mundo, él iba a hacer luz en este mundo. Ese es el propósito que tenemos que tener nosotros si de verdad queremos que el Evangelio impacte las vidas de las personas. Mientras yo esté al lado tuya, yo quiero ser luz para ti. Yo tengo mis fallos. No me mire mucho que seguro que vas a descubrir algo. Pero el Señor los transforma. Incluso estando en proceso de transformación, en la medida de lo posible, yo quiero ser luz para tu vida. Y cuando tú te tomas la vida de esa manera, en lugar de hacerte las preguntas equivocadas, pues resulta que eres de bendición para los demás. El primero que se bendice eres tú, pero también somos de bendición para los demás. ¿Os acordáis de la mujer con flujo de sangre? Es un ejemplo maravilloso de cómo el Señor Jesús no se hace las preguntas que nos hacemos nosotros, hermanos. Vamos a leerlo. Lucas 8, del 43 al 48. Dice así. Pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Todos sabemos esta historia, sabemos que para los judíos una persona que tenía este tipo de enfermedad era una persona impura, era una persona que tenía que estar fuera del campamento. En el Antiguo Testamento era una persona a la que no se la podía tocar, era una persona con la que no se podía tener relación. Seguramente en su entorno todos los que la rodeaban la habían repudiado, la habían rechazado, seguro. Ella estaba arruinada, estaba sola, estaba descartada por todos los que la rodeaban. Yo no sé si tú alguna vez te has visto en esta situación. Te has visto solo, pero la manera de actuar del Señor Jesús con ella es maravillosa, es muy diferente porque fíjate lo que dice. Entonces Jesús tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dice, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Yo supongo que ella se acercaría con miedo, porque todo lo que había vivido anteriormente le podía hacer pensar que Jesús la iba a rechazar.
Si un asistente a la sinagoga ya la rechazaba porque se consideraba mejor, imagínate un rabí, un maestro. Ella, aún así, fue sincera, se sinceró con él, le comentó su problema y con una pequeña frase le dio la gloria. Ella confesó que había sido sanada. ¡Wow! Imagínate. Y yo me preguntaba a mí mismo, ¿hay ocasiones en las que yo me considero más santo que los demás? ¿Hay ocasiones en las que yo me considero más puro, mejor, con más derechos, como estos judíos? Ellos tenían todo el derecho del mundo a hacer esto porque la ley lo decía. Pero piensa en su actitud. Frente a una mujer que tenía un problema, que estaba hundida, sola, ellos tenían la actitud de apartarla, darse la vuelta y golpecito en el pecho. Yo no quiero caer en este error, porque este error, primero, que no edifica, segundo, que no sana, y tercero, que no salva. No. Y cuando pienso que mi vida lleva un camino más recto que el que está a mi lado, tengo que pensar que el único que tenía motivos para considerarse más recto, mejor, más puro que esta mujer era el Señor Jesús. ¿Y qué hizo él? Pues él, en vez de apartarse, en vez de no tocarla, él se volvió y delante de toda una multitud dijo, pues yo la he tocado. ¿Por qué crees tú que el Señor Jesús descubrió delante de toda esa multitud lo que había hecho esta mujer? Porque eran las personas que se estaban apartando de ella. En otras muchas ocasiones el Señor Jesús le dice a la persona, oye, mira, no diga nada de lo que ha pasado. Vale, vete, disfruta de tu sanidad y listo. Pero en esta ocasión Él lo publica delante de todos. Y les dice, pues tu fe te ha salvado. ¡Buah! Esa fe que ella tuvo es la fe que hace que se derrame poder de lo alto. Es la fe que da salvación. Y es la fe que el Señor Jesús quería publicar delante de todas aquellas personas que agrada a Dios. Imagínate, delante de todos ellos diciendo, pues mira, el que se acerca necesitado, el que se acerca de rodillas, el que se acerca desesperado a mí, de verdad, con fe, creyendo que yo lo puedo sanar, ese recibe salvación. Si hay algo que el Señor Jesús señala con una sonrisa para que todos lo vean, es una fe genuina. Sí, Señor. Y en ese tipo de fe hay salvación, hay sanidad, hay perdón. Y la vergüenza queda atrás. Esta mujer dejó su vergüenza atrás, dejó su impureza atrás, dejó su antigua vida atrás y empezó una nueva. Empezó una nueva gracias al Señor Jesús y a su forma de comportarse. Jesús se acerca a las personas condenando el pecado. Él no te señala, pero Él sí condena tu pecado y mi pecado. Ahora, lo hace con amor, lo hace de una forma muy diferente. Lo hace sin necesidad de utilizar el dedo índice. Dice la palabra en Juan 4, del 1 al 30, y con esta historia de la palabra terminamos. Dice así, Juan 4, del 1 al 30. Cuando Jesús, pues, entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino a sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Imagínate, Jesús vino a por su pueblo
Y se encuentra con que su pueblo murmura de él, lo quieren matar, lo quieren apedrear, es duro. Y en lugar de insistir, él va hacia otros que los judíos consideraban que no eran dignos. Hacia otros que según el pueblo de Israel estaban haciendo las cosas mal y no eran dignos de juntarse con ellos, de mezclarse. Pues él los deja aparte y se dirige hacia aquellos que sí tenían verdadera necesidad de él, aunque el mundo no diera mucho por ello. Y dice que le era necesario pasar por Samaria. ¿Quién tenía verdadera necesidad de que Jesús pasase por allí, hermano? ¿Te das cuenta del amor con el que el Señor Jesús se acerca a las personas? Que lo siente como una necesidad propia el acercarse a ti. Ellos eran los que necesitaban salvación, ellos eran los que necesitaban cambiar su vida, pero dice la palabra que Jesús necesitaba pasar por allí para transformar las vidas de estas personas, para tener una relación personal con ellos, para esperar allí sentado a la mujer samaritana. Dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conociera el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer samaritana sabía que ella era indigna de estar delante de Jesús. Igual que la mujer con flujo de sangre. Pero Jesús ve tu corazón. Jesús ve cuando tú te consideras indigno de estar delante de su presencia. Jesús ve cuando tú reconoces que Él es perfecto y tú no eres nadie. ¿Qué hace Él? Él sabía que ella era pecadora, que no estaba llevando su vida bien. ¿Y qué le dice? Tú dame de beber, que si tú de verdad supieras quién soy yo te daría agua de vida, vida eterna. Él se acerca condenando el pecado, sí, pero también ofreciendo una alternativa mejor. Si avanzamos en esta historia, vemos cómo Él señala su pecado y le dice, oye, mira, la persona con la que tú estás ahora mismo no es tu marido, tú estás pecando. Mira hasta dónde te ha traído tu vida, mira hasta dónde te han traído tus decisiones, pero te voy a dar una alternativa mejor. Ven a mí, que yo soy el agua de vida. Ven a mí, que yo tengo vida eterna para ti. Ven a mí, que yo tengo una forma diferente de conducir tu vida. ¡Wow! Qué forma tan preciosa de señalar el pecado y proponer una alternativa mejor. Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? Ella no lo entendía. ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiera de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de ese agua, para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Eso ya lo sabía el Señor Jesús.
Pero ¿qué le gusta al Señor Jesús? Que seamos sinceros con Él, ¿verdad? ¿Qué le gusta al Señor? Que confesemos nuestros pecados y que admitamos que nos hemos equivocado. Y al que lo hace, Él lo levanta con su propia mano. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Ella esperaba una religión nueva. Ella le estaba contando lo que la religión de este mundo decía que ella tenía que hacer con su vida. Y Jesús le dice: esas son cosas de este mundo. Los planes de Dios son diferentes. Yo lo que veo es que tú has hecho bien porque has confesado tu pecado. Y eso es lo que yo voy buscando. No voy buscando religioso. No voy buscando una forma de hacer las cosas. No voy buscando un lugar. Voy buscando un corazón. Y tu corazón yo lo quiero para mí. Ese corazón que se acaba de arrepentir, yo le voy a dar vida eterna. ¡Wow! Cuando el Señor señala tu pecado, si tú realmente admites que es verdad, delante del que todo lo sabe, recibe el mayor regalo que puedes recibir, la vida eterna. Eso es lo que tenemos que compartir nosotros cuando salgamos ahí fuera. Simple y llanamente, no hay más. Dice la palabra: el que cree en Él tiene vida eterna. Ese es el Evangelio. Así que recuerda que el Señor se acerca a ti de una forma personal. Recuerda que Él lo hace con sabiduría. Recuerda que Él no juzga, no señala. Y si hay algo que Él señala con agrado, es alguien con fe, con verdadera necesidad que se acerca a Él. Recuerda que Él sí condena el pecado, que Él no puede habitar delante del pecado, pero que al que reconoce que de verdad es pecador y pide perdón, Él le ofrece una alternativa mejor. Que el Señor te bendiga.